Buenos días, doctores, ¿cómo están? Muy buenos días, doctor. Buenos días, Buen doctor. día, Buenos días, doctor. buenos días, profesor. Buenos días, Buenos profe. días, doctor. Buenos días, doctor. Buen día. Bueno, esperemos 5 minuticos que todos se conecten y empezamos. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señor.
Bueno, doctores, muy buenos días. Este grupo ¿ustedes son sexto semestre? Sí, señor. Bueno, Buenos Sí, doctor. listo. Cuéntenme una cosa, a qué manera de chisme, ¿con quién vieron la materia de Derecho Penal General? ¿Con Edgar? Sí, Sí, con señor. él. El doctor Ulises que falleció. Con el doctor Edgar. Perfecto. El doctor Edgar era muy, muy buen amigo mío. Y De, muy bueno, de hecho, súper claro. sí, era una excelente persona. Bueno, listo. Entonces, doctores, me alegra conocerlos. Mi nombre es Nelson Guillermo Prieto Larrota. El perfil docente ya lo tienen ahí en la plataforma. Las personas que deseen conocer mi vida profesional, soy magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho de Casación Penal y tengo alguna experiencia en la rama judicial de 25 años, desde el puesto más bajo, que es notificador, hasta el puesto más alto, que es juez. Bueno, hasta hay más altos, pero ese es el juez. Miembro del Colegio Nacional de Abogados Casacionistas y pues docente universitario en la universitaria de hace como unos 5 años, sino que a raíz de la pandemia pues puedo dictar en la jornada diurna, pero básicamente siempre he dictado es en la noche. Conocí a Edgar porque pues fui quien lo recomendó para que dictara clase en el día. Él era un profesor en la Gran Colombia. Entonces, pues dividía. No, pero es de la Gran Colombia, profesor es de la Libre. No estoy No, en clase ahí. no, de la Gran Colombia, de la Gran Colombia. Él era magíster de la Libre. Magíster de la Libre, pero dictaba en la Gran Colombia. Que allá fue donde lo conocí, en la Gran Colombia, cuando estaba haciendo la especialización en casación. ¿Qué les digo? Voy a necesitar obligatoriamente de ustedes, de su concurso inicialmente. Segundo, que tengan un código penal, no importa que sea actualizado, no importa, lo importante es que sea un código penal cualquiera que sea. Y vamos a necesitar, para adelantar este módulo de Derecho Penal Especial, vamos a necesitar de todos sus conocimientos o todos los conocimientos que adquirieron en el Derecho Penal General. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de tentativa, de concurso, de prescripción, de todos esos asuntos, de cuando una persona es autor, coautor, cómplice, interviniente de un delito, cuál es la diferencia entre un autor y un coautor, entre un autor y un cómplice, para entender básicamente todos los delitos. Yo dicto cátedra de manera magistral, no soy amigo de las exposiciones, no soy amigo de los trabajos, simple y llanamente ustedes se sientan, yo quiero escucharlos también, pero básicamente lo que hago es hablar de lo que considere sobre ese delito durante las 2 horas. Ya estoy incluido en un grupo de WhatsApp. El día viernes, desde ya les notifico, del día viernes vamos a hacer un taller sobre una sentencia que les voy a colocar en la tarde, tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp van a tener una sentencia y esa sentencia básicamente va a hablar del delito de homicidio. Entonces les digo con 4 días de anticipación para que tengan tiempo suficiente para leerla y el día viernes hacemos un pequeño taller sobre ella. Preguntas, ¿alguno de ustedes tiene alguna inquietud o alguna pregunta que desee formular? Siempre que hablen, doctores, préndanme la cámara, no importa, las cámaras no tienen que estar prendidas solamente cuando hablen para conocerlos y me levantan la mano y yo les concedo el uso de la palabra. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Todo muy claro? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Entonces, esas son como las reglas. Siempre me levanta la mano, les concedo el uso de la palabra. Ustedes hacen la alocución o la intervención que deseen y listo. Entonces, esperemos que esto sea lo mayor, que se aproveche, que sea muy fructífero este módulo. Preguntas, todas las preguntas. Para eso ustedes pagan y tienen todo el derecho de preguntar. No hay preguntas ni absurdas, ni bobas, ni nada.
todas las preguntas. Si por algún motivo no sé la respuesta, no la puedo, no puedo resolver la pregunta pues satisfactoriamente, pues buscamos a alguien que nos la resuelva y antes todos aprendemos. Preguntas no solo de derecho penal especial, también de derecho penal general, de pronto algún tema que no se alcanzó a mirar o que no se recuerda o qué sé yo, pues me lo preguntan porque también les voy a preguntar sobre derecho penal general, porque esto es una unión, esto es una correlación. Listo, mis doctores, entonces para no perder más tiempo en presentaciones ahí absurdas, empezamos de una vez. Doctores, el Código Penal o cualquier código, bueno, voy a necesitar de ustedes el Código Penal, lógicamente voy a necesitar una constitución y eventualmente de pronto les diré algunas cuestioncitas hoy, sobre todo del Código Civil. Bueno, mis doctores, les indicaba que el Código Penal viene dividido en dos grandes libros. Entonces son dos partes fundamentales las que componen el Código Penal. Una se denomina la parte general y la otra la parte especial. La parte general fue la que ustedes estudiaron con Edgar. Y en este módulo vamos a estudiar lo que alcancemos de la parte especial. Y la parte especial, mis doctores, que es la que va a ser objeto de este módulo, ¿de qué nos va a hablar? Pues nos va a hablar de los delitos. Ya vamos a entrar al estudio de todos y cada una de esas conductas que el legislador consagra como delitos. Básicamente, mis doctores, un delito busca proteger o busca salvaguardar un derecho. Y cuando busca salvaguardar o busca proteger un derecho, en materia penal, ese derecho se llama un bien jurídicamente tutelado. Así se denomina, un bien jurídicamente tutelado. Entonces, en materia penal, los delitos buscan proteger ¿qué? Bienes jurídicamente tutelados. ¿Y los protegen cómo? Los protegen por medio de amenazas. Si ustedes se toman la molestia, doctores, de leer un código penal, básicamente es un catálogo de amenazas. El Estado nos amenaza. ¿Cómo? El que matare a otro incurrirá en pena de tanto a tanto. Pues eso es una amenaza. Acuérdense cuando estaban por allá ustedes estudiando hace muy poco español o castellano, no sé cómo se denomine ahora, que existían los tiempos de la conducta, tiempo pasado, presente y futuro. Bueno, pasado, presente y futuro para los básicos. Ya ustedes en el bachillerato empezaron a estudiar otros tiempos, el pretérito pluscuamperfecto, que es el que matare a otro. Entonces, les decía a mis doctores que es un catálogo de amenazas. Y un catálogo de amenazas que básicamente el Estado nos dice por medio del Código Penal, ojo, si cometen esta conducta, eventualmente van a tener una pena. En la mayoría de los casos las penas son de prisión, a veces son solo de multa. Por regla general, ojo, por regla general, mis doctores, un delito lo puede cometer cualquier persona. Ya sea nacional, ya sea extranjero, ya sea residente o ya sea transeúnte, no importa. Por regla general, un delito lo puede cometer cualquier persona. Excepcionalmente, ojo, excepcionalmente, la misma ley, exigirá que unos determinados delitos sean cometidos por solo unas determinadas personas. Esto es, que para una persona sea imputada o sea investigada por la comisión de unos delitos específicos, debe tener unas determinadas y unas muy especiales características. Esto lo vamos a ver cuando estemos por allá estudiando el delito de peculado, por ejemplo. Entonces, la misma ley dice, ¿el servidor público qué? Entonces, la misma ley exige que la persona que vaya a cometer ese delito debe ostentar o debe poseer esa calidad de servidor público. ¿Por qué? Porque la misma ley lo dice. Pero por regla general, mis doctores, casi todos los delitos los puede cometer cualquier persona. Porque dice el artículo, ¿el qué?
El que matare a otro, dice, el que, y el que puede ser cualquier persona. Este Código Penal que nosotros tenemos, nos rige a nosotros, salvo, o rige a los ciudadanos colombianos, salvo a las personas que están en Colombia, salvo lo que ustedes conocen como los fueros. Acuérdense que en Colombia existen 3 fueros, que son los indígenas, el fuero indígena, que es a esas personas si cometen un delito dentro de sus territorios, pues serán juzgados por sus leyes o por sus costumbres. Entonces se sale del Código Penal ese castigo. Los adolescentes también si cometen algún delito serán juzgados por el Código de Infancia y Adolescencia. Y los militares. Los militares serán juzgados por el Código Penal Militar, con el lleno de los requisitos para que el militar, el indígena o el adolescente, pues, sean sometidos bajo esa jurisdicción. Pero salvo esos 3 casos, cualquier persona le será aplicable nuestro Código Penal. Cuando hablamos que un delito lo puede cometer cualquier persona, porque trae consagrada la ley, la denominación el que, entonces delito que pueda cometer cualquier persona se denomina en derecho penal, mis doctores, delito de sujeto activo simple o delito de sujeto activo indeterminado. Entonces, cuando yo hable de sujeto activo, quiere decir la persona que está cometiendo el delito o la que presuntamente cometió el delito o el que está siendo investigado por el delito o el perpetrador del delito. Eso, sujeto activo. Yo también lo denomino agente, agente. Cuando hable del agente, pues es de esa persona que presuntamente cometió ese delito. Entonces, mis doctores, hablando de sujeto activo, pues existe una clase de sujeto activo que se denomina sujeto activo indeterminado o sujeto activo simple. Esto es cualquier persona. Pero cuando la misma ley exija una particular característica o una particular circunstancia del sujeto activo, les decía como en el peculado, por ejemplo, que se necesita ser servidor público para cometer ese delito, pues en esos casos vamos a hablar de un delito con sujeto activo calificado. Ojo, sujeto activo calificado. Asimismo, mis doctores, asimismo, existen 2 clases de delitos. Una de ellas se denominan delitos de resultado. Ojo, delito de resultado, mis doctores, delitos de resultado. Y para que nosotros entendamos mejor en qué consiste un delito de resultado, pues vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar lo siguiente, doctores. Para que un delito de resultado se logre cometer o se logre materializar o se logre consumar, debe existir una transformación del mundo exterior. Algo se transformó en el mundo exterior. Algo cambió en el mundo exterior. Un ejemplo, en el delito de homicidio. Pues para que el delito de homicidio se logre materializar, pues se cambió algo en el mundo exterior. Algo tan sencillo como que antes esa persona existía y ahora no. O en el delito de hurto. Pues en el delito de hurto algún bien estaba dentro del patrimonio de la víctima y ahora no. Pero algo cambió en el mundo.
Existen otra clase de delitos que no necesitan transformación en el mundo exterior o no necesita que algo cambie en el mundo para que ese delito se pueda cometer. Y esos delitos se denominan delitos de peligro o también se denominan delitos de mera conducta. Y se denominan delitos de peligro, doctores, porque lo que se va a pretender evitar es un peligro futuro. Por ejemplo, en el delito de porte ilegal de armas del artículo 365, creo que es 365, 366 del Código Penal. Ojo, no ha existido ninguna transformación en el mundo exterior, pero sí vamos a evitar un mal futuro. Para eso lo vamos a castigar. Preguntas, doctores. Bueno, cualquier cosa me levantan la mano. ¿Y por qué es necesaria esta explicación? Porque los delitos de resultado, ojo, ya vimos cuáles son las clases de delitos, pero los delitos de resultado, doctores, son los que admiten el dispositivo amplificador de tipo que ustedes conocieron con Edgar, denominado la tentativa. Son solo los delitos de resultado. Imagínense, por ejemplo, que yo les hablara de una tentativa de porte ilegal de armas. Esto es que la persona intentó portar el arma y no pudo. No, eso es algo ilógico. Es ilógica esa postura. Pero sí ustedes podrían imaginarse una tentativa de hurto, una tentativa de violación, una tentativa de homicidio, porque en esos delitos sí necesita para que se configure que se transforme el mundo, que haya algún cambio en el mundo. Porque yo les preguntaré, ¿y ese delito admite la tentativa? Ustedes me dirán sí, no y por qué. Y hablaremos si es una tentativa acabada o una tentativa inacabada o una tentativa idónea o una tentativa inidónea y vamos a recordar todos esos conceptos que aprendieron con Edgar. Y si no los aprendieron porque no estaban pendientes o porque no fueron ese día a clase o cualquier motivo, pues los volvemos a revisar y los volvemos a repasar. No hay ningún problema. Entonces, les decía a mis doctores que por regla general todos los delitos de resultado son los que admiten la tentativa, salvo uno, pero yo les voy a decir cuál es la excepción cuando estemos en ese delito, pues se los anuncio de una vez que es el delito de lesiones personales. Pero este módulo básicamente mis doctores van a analizar es los delitos. Es muy corto para analizar todos los delitos del Código Penal, pero haremos el esfuerzo suficiente. El deber ser, ojo, el deber ser del derecho penal especial es que todos los delitos estuviesen consagrados en el Código Penal. Si uno quisiera estudiar las conductas que son consideradas como delitos, pues básicamente, ¿a dónde acude? Al Código Penal. Pero por alguna torpeza de nuestro legislador, algunas conductas que son consideradas como delitos no están en el Código Penal. ¿Por qué se los anuncio de una vez? Porque de pronto mañana o pasado mañana ustedes los buscan como abogados y les dicen que están siendo investigados por un delito y les dicen el nombre del delito. Y ustedes buscan ese delito y no está en el Código Penal. Y se lo repito, por torpeza, negligencia, impericia, por negligencia total del legislador. Ellos piensan en todo menos en el Código Penal. ¿Qué delito? Por ejemplo, el delito de manipulación de equipos y terminales móviles de las personas que son halladas con un poconón de celulares y les cambian el email y les cambian un poconón de cuestiones para comercializarlos nuevamente. Eso es un delito y tiene pena de prisión, pero no está en el Código Penal. Entonces es bueno
es bueno tener en cuenta que algunos delitos, muy pocos, están por fuera del Código Penal. Pero eso no es ese no es el deber ser, eso es por torpeza del legislador. Ojalá mañana o pasado mañana haya un proyecto de ley y lo único que se necesita es adicionar esas conductas al Código Penal e incluirlas como delito. Entonces esta charla empezó diciéndoles, doctores, que el Código Penal busca proteger ¿qué? Bienes jurídicos. En materia penal busca proteger derechos, en materia penal hablamos es de bienes jurídicos o de bien jurídicamente tutelado. ¿Qué nos dice Andrea Victoria Santos? Buenos días, profe. Qué pena con usted. No, tranquila. Que la manipulación de equipos terminales móviles no está pues en el Código Penal tipificado. ¿En dónde uno los encuentra? Dale, ese es un decreto, no me acuerdo el nombre, pero entonces si tú le das a Google, Andrea, ahí te sale Sí. dónde está consagrado. Pero entonces, a donde yo voy es que no nos fiemos o no nos confiemos en que todos los delitos están consagrados en el Código Penal. Entonces, porque de pronto uno se va a rasgar las vestiduras diciendo, pero si eso no es delito porque no está en el Código Penal. No, sí es delito, pero no está en el Código Penal. ¿Vale? Doctor Edgar. Listo. ¿Qué nos dice María del Pilar? María del Pilar Rodríguez. Doctor, qué pena, no tengo Cuénteme, María del Pilar. Doctor, qué pena, buenos días, doctor. Buenas. Quería estar segura de un concepto que nos dio ahorita antes en cuanto a los dispositivos amplificadores del tipo. Entonces, los delitos de peligro no admiten la tentativa, únicamente los de resultado, ¿verdad? Sí, señora, solo los de resultado, los de peligro no admiten la tentativa. Gracias, doctor. Vale, perfecto. Javier Cardoso. Mi doctor, muy amable, deseo hacer esta pregunta. La manipulación de equipos móviles y tecnología no está estipulado dentro del Código Penal. Se cataloga como un delito, obviamente, pero entonces se determinaría como un delito excarcelable. ¿Estoy en lo correcto? Javier, delitos excarcelables no hay. Ese concepto lo vamos a quitar. Ok. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, la persona, aún siendo condenada por algunas clases de delitos, puede llegar a tener un beneficio que se denomina en derecho penal un subrogado, así se denomina, un subrogado penal. Y básicamente ese beneficio está consagrado en el Código Penal en el artículo 63, allá. Y ese artículo 63 habla de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y ese artículo 63, bueno, si no lo estuvieron con Edgar, pues si lo repasamos. Ese artículo 63 le dice al estudiante de derecho o al intérprete jurídico, le dice, mire, si la persona es condenada por un delito, cualquier delito, no dice, cualquier delito, pero la pena es de prisión de menos de 4 años. Ojo, la pena es de prisión de menos de 4 años. Primer requisito. Otro de los requisitos, que no sea uno de los delitos que están listados o está consagrados en el artículo 68 del Código Penal, pues eventualmente se le podrá conceder ese beneficio. Y ese beneficio es pague la condena en la calle. Ojo, pague la condena en la calle. Pero paguen la condena en la calle salvo y con el cumplimiento de unos requisitos. Y para eso está el artículo 65, que es ejercer profesión o oficio lícito, observar buena conducta, reparar los daños, no salir del país sin previa autorización del juzgado. No, ahí están los requisitos. Eso lo vamos a ver después. Entonces, eventualmente, de aquí en adelante, nosotros también vamos a analizar si una persona cometiendo un delito podría ser acreedora a ese beneficio o a otro beneficio que ustedes estudiaron que está consagrado en el artículo 38b del Código Penal, que es lo que ustedes conocen como la prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Entonces son beneficios.
Porque, y Javier tiene, así es que me gusta que preguntemos, Javier, de delitos escarcelables, eso no existe, pero la gente utiliza ese término. Como Javier de pronto lo ha escuchado, pues lo utiliza. Y está bien que empecemos como a decir, mire, sí, la gente puede utilizar eso, pero eso en derecho penal no existe. De pronto existen los delitos y a las personas sí les podrán tener ese beneficio o no podrán tenerlo, pero eso también lo vamos a estudiar. ¿Cuándo la persona eventualmente podrá ser acreedora a ese beneficio o cuándo no podrá ser acreedora a ningún beneficio? ¿Listo, Javier? Que la interpretación sería Bueno, pero entonces... delitos con beneficio a... Sí, claro, unos delitos serán susceptibles de beneficio y otros no. Ok, Otros con no. beneficios. Y esos beneficios son básicamente dos, Javier. El primero, pague la condena en la calle con el seguimiento de unos... O en casa. Sí, en la calle, pero me cumple unos... Entonces yo justicia le digo, viejo, lo condeno, me paga la condena en la calle, pero me cumple unos requisitos, me cumple unas obligaciones. Y le doy la oportunidad de estar en la calle y llevar su vida normal. Otro beneficio es, hombre, no se va para una cárcel, sino se va para la casa. Claro que hay personas que dirán, no, yo prefiero la cárcel, pero no, ya eso ya será de cada quien, ya será de cada quien. Pero es un beneficio, que es lo que ustedes conocen como la prisión domiciliaria, y está allá en el 38B, pero eso también lo vamos a analizar. ¿Listo? Claro que sí, gracias. Vale. Guadid. Doctor Nelson, gracias. Doctor, si el delito Dame no la existe... cámara, Guadid, que lo quiero conocer. No tengo cámara en este momento, doctor. Bueno, no tengo entonces, cuénteme. Doctor, si el delito no existe dentro del Código Penal ni en el Código de Procedimiento Penal, entonces no existiría y uno como abogado litigante pues pediría inmediatamente la libertad del sujeto, ¿no? Pues, Guadid, eso sería lo ideal. Por eso yo les decía, el deber ser sería que todos los delitos estuviesen en el Código Penal, no tanto en el de procedimiento, porque el de procedimiento simplemente nos va a hablar de unos procedimientos y unos pasos. Pero es que les decía, eso es pura torpeza del legislador. El legislador se le olvidó adicionar el Código Penal e ingresarlos, aunque lo que usted dice es relativamente cierto, pero no. Nótese que los códigos, los delitos tienen que estar consagrados en la ley, no en la ley penal, en cualquier ley. Y ese delito de manipulación de equipos y terminales móviles está consagrado en otra ley. Entonces, de todas maneras, sí está reglamentado. ¿Listo, Guadid? Listo, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, mis doctores, ¿quién falta? Nini, Joana. Profe, por ejemplo, que dice pague la condena en la calle y se cumple unos requisitos. Sí. ¿Será que me puede regalar un ejemplo, por favor, para tenerlo más claro? ¿Pero un ejemplo de que los requisitos? Pues sí, o sea, ¿cómo sería ese que, bueno, pague la condena en la calle, ese beneficio? Bueno, entonces... Sigue su vida normal, ¿sí? Sí, sigue su vida normal. Eso se denominan los subrogados penales, Nini, Joana. Y ese, el que estamos haciendo alusión está consagrado en el artículo 63. Y el artículo 63 del Código Penal se denomina suspensión de la ejecución de la pena. Ojo, suspensión de la ejecución de la pena. Es un beneficio. Es un beneficio. Ok. Ese beneficio, lógicamente, está consagrado para delitos muy leves. Para delitos leves, no para delitos consagrados graves. Y ese beneficio se le concede primero a las personas que han sido condenadas a menos de 4 años de prisión. O sea, si es de más de 4, no tiene derecho. Primero, menos de 4. Segundo, que esa persona no tenga antecedentes. Y tercero, si ustedes observan el artículo 68A, ojo, 68A del Código Penal, ese código trae enlistados o trae consagrados o trae relacionados, como ustedes quieran denominarle, un reguero de delitos, un poconón de delitos. El tercer requisito es que no sea, ojo, que no sea uno de los delitos del 68A. El 68A dice, no se pueden conceder beneficios por estos delitos y empieza a enunciar todos los delitos.
trae muchos delitos allá. Pero entonces eso, el tercer requisito es que no sea uno de los artículos del 68A. Entonces, por ejemplo, una persona comete el delito de hurto simple. Hurto simple. Yo fui allá donde está Nini Joana y me robé la botella de Buchanan que tiene a su espalda. Eso es un hurto simple. Entonces, eventualmente podré ser condenado por esa conducta, pero eso es como que el legislador le dice al condenado, le voy a conceder una segunda oportunidad. O sea, usted por ahora no es una persona que requiera un tratamiento carcelario, por ahora no, porque su delito es leve, porque no es un delito no grave. Le voy a conceder la oportunidad de que vaya para la calle y portándose bien, ojo, portándose bien, pague su condena. Y portándose bien son unos requisitos, y esos requisitos también están consagrados en la ley y están consagrados en el artículo 65. Entonces, el artículo 65 le dice a la persona cuáles son los requisitos o cuáles son las obligaciones que tiene que respetar o que tiene que cumplir para ser acreedor a ese beneficio. Entonces, dice allá, informar todo cambio de residencia, reparar los daños ocasionados con el delito, comparecer ante la autoridad cuando la autoridad lo requiera, no salir del país sin previa autorización. Es decir, ojo, eso es lo que usted me tiene que cumplir, pero no para todos los delitos. Entonces siempre tenemos que mirar si se cumplen esos requisitos. Si se cumplen esos requisitos, listo. Puede, ojo, puede la persona tener derecho a ese beneficio. Y después vamos a ver los del 38B, que son otros requisitos para que la persona tenga el derecho o que eventualmente pueda ganarse ese premio de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria. No confundamos prisión domiciliaria con detención domiciliaria. Una cosa es distinta a la prisión domiciliaria a la detención domiciliaria. Cuando hablamos de detención domiciliaria, quiere decir que esta persona está siendo procesada. O sea, es un procesado, no es un condenado. Su proceso se está adelantando, su proceso se está llevando en curso y va a estar presa en la calle, en la casa o en un establecimiento de reclusión. Pero no estamos hablando de que esta persona la condenaron. No, no la han condenado todavía. Está presa, pero su proceso está en curso. Entonces es detenido, por eso se denomina detención domiciliaria. Y cuando yo hable de prisión domiciliaria es porque ya lo condenaron. Ya lo condenaron, esa sentencia está en firme, no admite ningún recurso y ahora sí esa persona va a pagar su pena, su condena, o en un establecimiento de reclusión, o en la casa, o eventualmente en la calle. ¿Listo, Nini? Listo, profe, mire, no sé si este libro, yo compré este libro. ¿Cuál libro es? Se llama Diccionario Colombiano de Delitos y Penas. Y usted ahorita mencionó, y si está acá, no sé si pueda servir, pues cataloga, son 381, dice acá que están claro fuera del Código Penal, ¿ya? Lo que uno pueda, Sí, claro. como usted decía, ajá, Todo que no, sirve. sí. Claro que sí, todo sirve. Y de hecho los libros que yo también, yo a veces doy recomendaciones de libros, no para que los compren, porque no tengo ningún negocio con los autores. De hecho, los autores hasta murieron. De hecho, si los fotocopian, mejor. O si los clonan, mejor. Porque a veces los libros son de difícil, o son caros, o es difícil encontrarlos. Pero ojalá o los fotocopien, o porque nos sirve para profundizar los conocimientos. Asimismo, doctores, de la mayoría de delitos, les voy a decir, ojo, este es el delito y esta es la jurisprudencia. Este es el delito y esta es la jurisprudencia. Para que ustedes, si quieren ahondar, pues busquen la jurisprudencia. Yo no sé si con Edgar leyeron una jurisprudencia que es obligatorio leerla. Es obligatorio. O sea, nosotros los penalistas y ustedes que van a ser penalistas consumados, necesitan casi que cargar esa jurisprudencia siempre debajo del brazo como estudiantes y más también como profesionales. Pero no sé si Edgar se las puso a leer, es la sentencia 29221. Esa sentencia, yo no estoy diciendo que vaya a evaluar sobre esa sentencia, no lo voy a hacer, pero esa sentencia
es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. De hecho, no es una jurisprudencia reciente, es una jurisprudencia antigua. Ojo, les digo, la 29221, el magistrado ponente de esa sentencia es Yesir Ramírez Bastidas. Esa sentencia es hermosa. Esa sentencia, de hecho, y todo, así no sea una sentencia reciente, es una sentencia que todavía tiene plena aplicabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Es una sentencia del 2009, una sentencia ya de bastantes años. Yesir Ramírez Bastidas es el magistrado ponente. Y le repito, la sentencia, el número es la 29221. ¿Y por qué les digo, mis doctores, esto no es de gratis, pues que les digo que la sentencia es interesante y que es bonita? No, esa sentencia, más que una sentencia, es un libro de derecho penal. Porque le enseña al intérprete cuál es la diferencia entre un autor, un coautor, un autor mediato, un autor inmediato, un autor mediato en grupos organizados de poder, un determinador, un cómplice y un interviniente. Y cuál es la teoría del dominio del hecho que nosotros la vamos a tener que analizar entre la diferencia entre el autor y coautor y el cómplice. Porque a veces suele confundirse cuando una persona sea autora o sea cómplice de un delito. Ojo, sea coautora o cómplice de un delito. Y esa sentencia lo aclara muy bien. Esta sentencia no es corta, es una sentencia como de casi 100 hojas. Pero es bueno oír la leyenda, si sea de una hoja diaria, no importa hacerlo. Es muy bueno leer esa sentencia. Después, si quieren, hacemos algún pequeño panel sobre esa sentencia y es muy bueno leerla, Pero listo, Nini Joana, ya quedó como... ¿Sí? Profe, súper claro, ahora sí, pues obviamente ya es más claro el concepto. Vale, perfecto. Y de aquí en adelante, todo lo que tengan dudas, ya sea de Gracias. penal general o especial, tratamos de aquí de resolverlo. Entonces, mis doctores les decía que... bueno, y cuando quieran, repasemos sobre los dispositivos amplificadores de tipo, porque no solo es la tentativa, el dispositivo amplificador de tipo, el primero, sino el segundo se denomina el concurso, pero el concurso de personas, no el concurso de delitos. ¿Por qué? Porque nosotros en Derecho Penal Especial también vamos a aprender que eventualmente existen concursos, pero concursos de delitos. Por ejemplo, si yo voy al parque y veo a la dama y la violo y la mato, pues cometí 2 delitos, una violación y un homicidio. Cometí 2 delitos. Eso se denomina un concurso de delitos. Concurso. O si yo saco mi arma que tengo acá de uso de defensa personal y mato a 3 personas, pues cometí 3 delitos. 3 homicidios. Eso se denomina un concurso de delitos. Y es necesario entender el concurso de delitos para el artículo 31 del Código Penal, para ver qué pena me van a imponer. ¿Qué pena me van a imponer? Porque no me van a imponer la sumatoria de los 3, no. Acuérdense cuando ustedes estudiaron con Edgar que se coloca el delito previsto en la pena, se coloca la pena prevista en el delito mayor, aumentada hasta en otro tanto, sin que llegue a ser la suma aritmética. Eso lo dice el artículo 30, creo que es el 30, el Código Penal. 30 o 31. Pero ese concurso no es un dispositivo amplificador de tipo. Existe otro concurso que se denomina el concurso de personas. Concurso de personas. ¿Esto qué es? Que en derecho penal existen 2 clases de concursos. El primero se denomina concurso de personas y el segundo concurso de delitos. Y cuando hablamos de concurso de delitos, estamos hablando que una persona con un hacer o con un no hacer cometió varios delitos. Les ponía el ejemplo del que fue al parque y mató y violó. Pues 2 delitos. Ese es el concurso de delitos. Pero existe el concurso de personas. Y cuando hablo del concurso de personas, estoy hablando de que 2 o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. Entonces allá uno le dice, ojo, usted es el que maneja la moto y yo soy el que voy detrás y disparo. El típico caso de sicariato. Aquí son 2 personas. Uno es el que dispara y otro es el que dispara. Uno es el que dispara y otro es el que conduce la moto. Entonces aquí hablamos, ¿y los 2 son qué?
autores, coautores, cómplices, determinadores. ¿Qué son ellos? Y el que les prestó la pistola o el que les prestó la moto. ¿Ellos qué? ¿Qué son ellos? Es cuando son varias personas las que intervienen en un delito. Hablamos de concurso de personas. Ojo, concurso de personas. Y los dispositivos amplificadores del tipo penal son dos: el concurso de personas y la tentativa. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar. Esto es como un abrebocas. Esto es un abrebocas de lo que es el derecho penal. Y aquí vamos a estudiar de todo el derecho penal, tanto del derecho penal general, que ya vieron con Edgar, como el especial que es esta materia, como si tienen preguntas del procesal, también hablaremos del procesal. Aunque eso lo van a ver ahorita en octavo, pero también de pronto tienen alguna duda de la audiencia de imputación, de acusación, de juicio preparatoria, de que es un principio de oportunidad, un allanamiento a cargos, de un preacuerdo, todo eso lo vamos a, en la medida que el tiempo nos dé. Listo. Andrea Victoria, ¿alguna pregunta? Sí, señor. Tú dijiste que el concurso de delitos es pues tener varios delitos, ¿no? Está, Es esto que lo habla. una persona comete con una acción o con varias acciones varios delitos, o el mismo o delitos distintos. Exacto. Y que esto está en el artículo 30 y decías que se pone la pena mayor y se hace, o sea, se le Se aumenta hasta otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética. y se hace, ¿y sé qué? Discúlpame. Se pone el delito consagrado en la pena, en el delito, o sea, se pone la pena del delito mayor aumentado hasta en otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética. Así es. Este otro tanto a que haces referencia y a que haces referencia a sin llegar a ser la suma aritmética. Ah, bueno, entonces le digo, Andrea, por ejemplo, usted entendió el caso del que fue al parque y violó y mató. Sí, señor. ¿Cuál de los dos delitos, aunque no es su obligación saberlo, pero en teoría el delito más grave es el homicidio? Homicidio sería. Exacto. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez impone una pena por el homicidio, ojo, impone una pena por el homicidio e impone otra pena por la violación. Pero al final dice, voy a imponer la pena más grave. Entonces, digamos que por el homicidio impuso 15 años, por ejemplo, 15 años de prisión. Y por la violación impuso 10. Entonces, él va a poner pena por cada delito. Por el homicidio, en este caso hipotético, impuso una pena de 15 años y por la violación 10. Pero el juez al final, ya para determinar la pena definitiva, dice, voy a imponer la pena del delito más grave, o sea, los 15 años que impuso por el homicidio, aumentado hasta en otro tanto. Ese otro tanto lo maneja el juez, lo que el juez quiera. Y ese otro tanto puede ser cualquier cifra sin que llegue a superar 15 años, porque 15 años es la suma aritmética entre 10 y 10 más 5. Entonces, tú sumas las dos, entonces pueden poner cualquier pena siempre y cuando sea menos de 15, porque 15 sería la suma aritmética de las dos penas. O sea que el juez puede decir 15 años y un día, porque ese es sumar hasta otro tanto, o puede decir 15 años y 2 años más, o 3 años más, o 4 años más, pero eso el juez lo tiene que justificar del por qué. O sea, yo puedo poner, digamos, discúlpame, yo puedo poner, o sea, digamos, los 15 años del homicidio y por la violación yo le puedo poner 9 años y 364 días, pero sustentando claramente. Claro que sí, cualquier pena que imponga un juez tiene que ser justificada. Entonces, claro. decir... Entonces sí podrías llegar a ser hasta 25 años. No, porque se impuso 15... Ah, sí, 15. serían 25, 15, 10. Entonces, máximo claro, sería máximo 25. Pero no, 25 no. 24 años y 364 días. 364 días, exactamente. O lo mínimo puede ser 15 años y un día. Porque y ese otro tanto es muy subjetivo del juez. Ese otro tanto. ¿Vale? Perfecto. Listo. Muchas gracias. Vale. Héctor. Buen día, profesor, ¿cómo está? Una pregunta relacionada con
Código de Procedimiento Penal, en su artículo 22, el restablecimiento del derecho, ¿en qué momento se aplica? Y si, como ahí habla solamente de jueces en general, cualquier juez, independientemente de que sea un juez penal, puede aplicarlo, y el fiscal o la fiscalía, ¿en qué momento puede aplicar dicho artículo? O si la parte interesada debe solicitarlo, o si tiene alguna característica especial que lo haga para que se pueda aplicar, valga la redundancia. Vale. El restablecimiento del derecho para Héctor solo lo aplican, el restablecimiento del derecho del artículo 22 del Código de Procedimiento Penal solo lo aplican o fiscales o jueces penales, ojo, o jueces penales. Y dice el 22, cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación o los jueces, ¿cuáles jueces? Los penales, porque estamos hablando del Código de Procedimiento Penal, deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior. Si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad penal. En la mayoría de casos, hombre Héctor, el restablecimiento de derechos se da al momento de emitir sentencia condenatoria, porque hasta ese momento sabemos si la persona cometió el delito o no. Entonces no podíamos buscar en la mayoría de los eventos, a menos que se demuestre que un tercero de buena fe fue el que fue afectado y buscará como una medida provisional un restablecimiento del derecho provisional. Pero en la mayoría de los casos hablamos de la fiscalía, hablamos de los jueces, pero solo penales y al momento de dictar sentencia. ¿Listo, Héctor? Andrea. Dejó la mano levantada. No, qué pena, dejé Bueno. perdón. Entonces, doctores, ahora sí nos vamos a remitir a lo que a nosotros concierne, que es los delitos. Y el primer delito consagrado en el Código Penal está ya en el artículo 101 del Código Penal. Ojo, del 101. Y ese delito se denomina o se llama o lo tiene mencionado como el genocidio. Así, el genocidio. Allá está consagrado en el artículo 101 del Código Penal. Entonces, alguien, por favor, que le dé lectura a ese artículo, solamente al 101 del Código Penal. Profe, ¿lo puedo leer, Nini Joana? Sí, perfecto. Título 1, Delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo 1 del genocidio. Espéreme, Artículo 101. Espérame, niña. Vamos a ir muy lento. ¿Delitos contra qué? Contra la vida y la integridad personal. Perfecto. Entonces, antes de que Nini prosiga, lo primero que hace el Código Penal es proteger estos dos bienes jurídicamente tutelados. Uno se denomina la vida y otro se denomina la libertad personal. Eso es lo primero que dice. Porque para la ley, para el legislador, para el Estado, la vida es el bien jurídico más importante de todos. Es el bien jurídico supremo. Es el bien jurídico más importante. Pero viene el cuento. ¿Y qué entendemos nosotros o qué concepción o qué definición tenemos por vida? ¿Qué diablos es la vida? Porque dice delitos contra la vida. Pues entonces dígame qué es la vida. O dígame cualquiera de ustedes, ¿qué diablos es la vida? ¿Qué nos dice María del Pilar? Doctor, para mí la vida es un proceso biológico que se da a partir de la concepción de un ser y va pues hasta la muerte del mismo. Sí. ¿Qué más? Entonces, esa sería la vida, esa cuestión biológica. Sí, es un proceso biológico que se da a partir de la concepción y dura durante ese término de tiempo. Vale, perfecto. Sí, señor. Nótese que la vida, mis doctores, debe ser protegida por el Estado. El Estado tiene la obligación, ojo, la obligación y el deber de proteger la vida. No de acabarla, de protegerla.
¿Dónde lo dice? Lo dice la Constitución. Bueno, cuando yo diga algo, ni siquiera me crean, porque tengo que tener un soporte. ¿De dónde diablos saco eso que estoy diciendo? Pues eso que la vida debe de ser protección por parte del Estado, no lo dice nada más ni nada menos que la Constitución política. ¿Y en dónde lo dice la Constitución política? En el artículo 2, más exactamente en su inciso 2. Entonces, antes de que Nini continúe con la lectura, ¿qué nos dice el inciso 2? Ojo, cuando yo hable de inciso, estoy haciendo alusión a los párrafos. Los párrafos en el derecho se llaman incisos. Entonces, inciso 2 del artículo 2. Miren que es fácil de memorizar. En esto, yo no soy amigo de que nosotros memoricemos como abogados, pero a veces eso sirve hasta para chicanear. Inciso 2 del artículo 2, en donde dice que la vida, que es obligación estatal, el proteger la vida, no el acabarla. ¿Qué dice Jenny? Sí, doctor, sí. ¿Qué dice No, el le iba a inciso leer el artículo. Dice, segundo del segundo? La- ¿Qué dice? Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Ya, hasta ahí. Y para Hasta ahí. asegurar Ya, gracias. ¿Sí ves? Ok, Hasta ahí. entiendo. Vamos por partes, pero ahí está. Entonces, artículo 2, inciso 2. A veces es muy fácil memorizarlo. 2. Pero está las instituciones del Estado están para proteger la vida. No solo la vida de Uribe, ni la de Petro, no, la vida de todos. La vida de todos. Porque aquí a veces algunos tienen policía en cada esquina y otros en el barrio no tenemos un policía ni en cada 10 cuadras. Para eso pagamos, para que nos protejan a todos. Entonces, bueno, y volviendo al cuento de la vida, pues básicamente decía ya la compañera que se da desde que el momento de la concepción y que bueno. No confundamos la vida con la persona, porque en derecho civil ustedes aprendieron un concepto de persona, que es lo que allá habla el 90 del Código Civil, que ha nacido y que se desprendió y que vivió siquiera un momento, que respiró. Eso es el concepto de persona. Y el concepto de persona habla es cuando ese ser humano va a ser sujeto de derechos y sujeto de obligaciones, pero el concepto de vida es distinto. Y en derecho penal, doctores, la vida se da, bueno, en derecho penal básicamente hablamos de dos clases de vida, La primera se denomina la vida, bueno, primero, antes de las clases de vida, pues primero tratemos de dar un concepto de vida. Y básicamente podemos decir que la vida es un hecho o que la vida es un proceso biológico que se da a partir de la existencia de un nuevo ser, desde su concepción, en materia penal, ojo, desde su concepción, desde que fue concebido hasta su muerte. ¿Y por qué hablo que desde su concepción, doctores? Porque en materia penal, los artículos protegen la vida aún de la persona que aún no ha nacido, lo que se denomina el nasciturus. Cuando hablemos de nasciturus, hablamos de ese ser humano que aún no ha nacido. Por eso existe un delito como el aborto. Miren que el aborto protege aún al que no ha nacido todavía. Entonces, hasta allá llega la protección del derecho penal, aún de la persona que no ha nacido. Les decía a mis doctores que existen varias clases de vida. Una se denomina la vida dependiente, ojo, dependiente, o también es conocida como vida intrauterina. Ojo, vida dependiente o vida intrauterina. Dependiente o intrauterina.
Y cuando yo hablo de vida dependiente o de vida intrauterina, pues esta vida que nace a partir de que se fusiona el óvulo con el espermatozoide y forman una nueva célula, y esa nueva célula se llama cigoto, y normalmente ese cigoto se anida o se localiza en el útero materno, y esa vida que ha nacido en ese momento es incapaz de avanzar o incapaz de desarrollarse fuera del útero materno. Esos conceptos los trae mejor explicados un libro que se llama Medicina Legal, Criminalística y Toxicología para Abogados. Ojo, medicina legal, criminalística y toxicología para abogados. Es para abogados, no es para los de criminalística ni nada de esas cuestiones, no es para nosotros. Ese libro, ojalá lo puedan conseguir fotocopiado, siempre digo fotocopiado. Es de un señor que es médico, psiquiatra, abogado, penalista y sociólogo. Es el dueño de la clínica Monserrate. Se llamaba, creo que ya murió, el doctor Roberto Solórzano Niño. Así, Roberto Solórzano Niño. Este libro, creo, es este libro. Ahí se ve, ahí se ve, es este libro. Este libro. Pues lo compré y hasta está dedicado porque fue mi maestro tanto en pregrado como en maestría. Pero por eso digo que básicamente ya pudo haber muerto porque pues yo estudié Derecho cuando ustedes no habían nacido todavía, entonces ya casi todos mis profesores han muerto. Entonces allá habla con más profundidad esos conceptos de vida dependiente. Existe otra clase de vida, mis doctores, que se denomina la vida independiente. Independiente. Pues bueno, aquí antes de hablar de la vida independiente, pues ustedes saben que con la ayuda científica y con los adelantos, pues en algunas ocasiones se ha logrado la formación de cigotos en laboratorios, y esos laboratorios pues básicamente simulan condiciones tanto físicas como químicas del vientre materno. Pero lo cierto es que esa vida no se puede desarrollar o fuera de las condiciones especiales del útero materno o fuera de las especiales condiciones del laboratorio. Ya existe ese otro concepto de vida, doctores, que se denomina el concepto de vida independiente. Y la vida independiente, pues básicamente, si nos remitimos para la vida independiente, ojo, al artículo 90 del Código Civil. Al 90 del Código Civil. Entonces, la vida independiente es asimilable al concepto civilista, al del 90 del civil, que nos habla de persona. Entonces, alguien que por favor no lea el 90 del civil. 90 del civil. El Código Civil. Acá lo tengo, doctor. María, cuéntame, ¿qué dice el 90 del civil? Artículo 90. La existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es... Creo que se nos fue María del Pilar. ¿Otra Este persona? fue el audio. Sí, se nos fue. Pero entonces, mientras Sí, María... Doctor, ¿te lo leo? Obviamente, alguien que no lea el 90 del civil. Le leo, doctor. Sí, Doctor, ¿lo leo? Rocío Gaviria, Rocío Gaviria. Sí, doctor, gracias. Ay, qué Dice pena. título 2 del principio y fin de la existencia de las personas. Capítulo 1 del principio de la existencia de las personas. Artículo 90. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Listo, entonces, gracias, Rocío.
Entonces, este concepto sí, el de vida independiente, sí se asimila al criterio civilista, al de Ayala, el 90, complementado por el 91. Entonces, doctores, en materia penal se protege la vida dependiente y la vida independiente. Eso en materia penal. Y el antónimo a la vida, antes de continuar con el genocidio, pues es la muerte. Pero nosotros ya tenemos que tener un concepto de muerte, una definición de muerte y una definición de abogados penalistas, como lo son ustedes. Porque mi objeto aquí y mi reto es que ustedes así se opongan y así se rehúsen, sean abogados penalistas. Para mí es el mejor de todos los derechos. Bueno, y es el único que me entiendo también. Para mí es el mejor de todos. Después les digo por qué. Lástima que Edgar no viviera para que les dijera como yo lo saboteaba a él bastante con eso. Pero el concepto de muerte, doctores, pues básicamente la cesación, eso es la muerte, la cesación irreversible de actividades neurológicas, respiratorias y circulatorias en un ser humano, lógicamente. Cesación irreversible de actividad neurológica, respiratoria o circulatoria en un ser humano. Dice allá el doctor Roberto Solórzano que existen algunos signos que pueden identificar si una persona está muerta realmente o no. Y habla de la deshidratación, del enfriamiento del cuerpo, de la rigidez corporal, de las livideces, del espasmo cadavérico, que se presenta mayormente cuando han transcurrido con el paso de las horas. Y que existe otra muerte también que se denomina la muerte aparente, ojo, muerte aparente, que se da precisamente cuando ha disminuido y es muy fácil de percibir los signos de vida. Y otra muerte que se denomina la muerte cerebral, que es cuando han cesado definitivamente las funciones neurológicas. Entonces existen esos conceptos también de muerte. Entonces, ya teniendo claro ese concepto de vida y ese concepto de muerte, pues también nos leía Nini, creo, que los primeros delitos protegen la vida y la integridad personal. Pues ya sabemos que es vida, ya sabemos que es muerte, pero ahora, ¿y qué diablos es la integridad personal? Pues la integridad personal, mis doctores, es la sumatoria de unas condiciones físicas o de unas condiciones psicológicas o psíquicas de un ser humano que se pueden llegar a afectar. ¿Y se pueden llegar a afectar cómo? Pues hablaremos de una afectación en una integridad física, en nuestra corporeidad, en nuestro cuerpo, cuando el ser humano, la persona sufre un menoscabo en su cuerpo, se le afecta su estética, o se le afecta el funcionamiento de su cuerpo. Pero existe otra integridad aparte de la física que se denomina la psicológica. Y se presenta cuando se afecta esa estabilidad emocional del ser humano. De las dos formas se puede afectar la integridad personal. Esto es, la integridad personal se compone de integridad física e integridad psicológica. Entonces, ya teniendo como punto de partida qué es la vida, qué es la muerte, qué es la integridad personal y que estos delitos a partir del 101 en adelante protegen la vida y la integridad personal, pues ahora sí, Nini Joana, ¿qué dice ese artículo 101 del genocidio? Dice así: el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional,
étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley, claro está. Por ejemplo, de su pertenencia al mismo. Ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 30 a 40 años, en multa de 2.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 15 a 20 años. ¿Sigo, profe? Sí. Bueno, La dejémoslo ahí, pena dejémoslo será- hasta ahí para que esto tampoco se nos ve la clase de lectura. Genocidio es una palabra relativamente nueva en el Código Penal. Y cuando digo relativamente nueva, estoy hablando de más o menos hace 100 años que se incluyó esta palabra al Código Penal. Genocidio básicamente viene de la unión de dos palabras. Genos, que significa estirpe o significa linaje. Y sidio, que significa matar. Sidio es matar, por eso existe el homicidio, genocidio, parricidio, conyugicidio, matricidio. Para nosotros los abogados, matricidio no es lo que es para la gente del común, no, señores. Matricidio en derecho penal significa matar a la mamá. Eso es un matricidio en derecho penal. Para nosotros los penalistas. Para la gente del común, pues será otra desgracia, pero no será la desgracia de matar a la mamá. El que mata a la mamá comete lo que nos decimos nosotros los penalistas, el matricidio, o el conyugicidio, el que mata al cónyuge, o el parricidio, el que mata al padre. Por eso existe el delito de homicidio, el que mata a un hombre. Son concepciones todavía que no aplican igualdad de género o perspectiva de género. Pero aquí hablamos de genocidio. Matar. Después hacemos un análisis de cuándo matar no es delito. Y lo trae el sexto del 32. El sexto del 32 habla cuando matar no es delito. Bueno, cuando hablo del sexto del 32 estoy hablando del numeral sexto del artículo 32 del Código Penal. Lo que ustedes estudiaron como legítima defensa putativa, legítima defensa privilegiada, legítima defensa pura y simple y legítima defensa ofendicular o preventiva. De todas las clases de legítima defensa. Cuando uno puede matar en legítima defensa, así nunca lo hayan agredido, ni a mí ni a un tercero. Y estoy en legítima defensa. Pero bueno, eso será asunto de otro análisis. Pero quiere decir sidio. Sidio es matar. Y geno es estirpe. Les decía que esta palabra pues entró al Código Penal hace poco, hace como unos 100 años. Y entró a raíz del genocidio que cometieron los nazis contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Allá, eso nació. Cuando a estos se les metió la idea loca de que eran la raza superior, cuando en derecho solo existe una raza, la raza humana. No existen más razas. En derecho solo existe una raza, la raza humana. Que algunos sean bonitos y otros seamos feos, pues eso ya es como nos trajo la vida al mundo. Que algunos sean inteligentes y otros seamos brutos, pues eso es como la vida nos trajo al mundo. Pero existe solo la raza humana. A lo largo de la historia, bueno, ustedes no me conocen, pero tienen un mes para eso, para que tengan esa desafortunada experiencia. La academia aguanta todo. Las creencias religiosas, en el curso, lo digo cuando estamos en presencialidad, las creencias religiosas yo las respeto profundamente, pero se quedan de la puerta para allá. De la puerta para aquí en este auditorio, así sea virtual, todo aguanta, siempre y cuando se realice con respeto. Entonces aquí yo voy a hablar mal de todas las religiones, ¿no? De todas. Y de todos los partidos políticos. Pero a donde yo voy, doctores, es que
a lo largo de la historia han existido muchísimos genocidios. El primero de ellos lo consagramos, o las personas que les gusta leer la Biblia, el primer genocidio lo trae ese librito. Cuando el Señor Dios, alias Yahvé, alias Jehová, alias, como le quieran decir el alias, le dio por tomar a Noé y meterlo a un arca y matar a los demás. Eso es un genocidio. Es un genocidio. El segundo genocidio que consagra la historia bíblica también lo trae cuando el Señor el mismo alias, le dio por matar como última plaga del pueblo egipcio a todos los primogénitos, porque Moisés le dijo, mire compañero, si no deja salir a todos mis secuaces, entonces les mato a todos los primogénitos. Y pasó el ángel de la muerte por todas las casas y mató a los primogénitos del pueblo egipcio. Esa fue la última gran plaga. Eso es un genocidio. Eso es un genocidio. Más para acá, bueno, esos no se han comprobado que sean ciertos, pero más para acá, cuando los españoletes nos conquistaron y nos masacraron, ellos no descubrieron nada. Lo que hicieron fue un genocidio con nuestra población aborigen. Mataron a toda nuestra población aborigen. De hecho, casi que queda exterminada. Eso fue un genocidio por parte de los españoles con los habitantes de este continente. Más recientemente, la Segunda Guerra Mundial fue un genocidio por parte de los nazis con el pueblo judío, con el pueblo latino, con el pueblo gitano y con el pueblo negro. En Colombia se han presentado genocidios como el exterminio de la Unión Patriótica, y algunas voces dicen que en la actualidad se están presentando genocidio con el asesinato de líderes sociales. Pero eso ya será análisis de su política criminal. Les digo que a lo largo de la historia se han presentado como esos casos de genocidio. Cuando hablamos de genocidio, mis doctores, hablamos de que es un delito de sujeto activo indeterminado o de sujeto activo simple. Esto es, lo puede cometer cualquier persona. Por eso el artículo 101 dice el que. El que puede ser cualquier persona. O pueden ser varias personas. Entonces lo pueden cometer uno o lo pueden cometer varios. Pero no se necesita una condición especial de esa persona que va a cometer ese delito. Esa persona que va a cometer el delito de genocidio tiene que tener un fin, tiene que tener un objetivo, lo que ustedes los penalistas hablan de dolo específico, tiene que tener una motivación. Y la motivación o el fin de esa persona que va a cometer el delito o que está cometiendo el delito de genocidio es acabar, ojo, acabar con un grupo. Porque lo odia, quiere su eliminación, quiere su extinción. Voy a acabar ese grupo. Allá pues habla el 101, ahorita vamos a hablar de qué clase de grupos son. Pero quiere acabarlo. Entonces el que odia a los negros y los quiere acabar, no es que los odie, sino que los quiera acabar, los quiera matar, los quiera exterminar, entonces los empieza a matar. O el que odia a los del partido verde o rojo o amarillo o azul o rosado, no sé, pero los quiere acabar. Ojo, siempre la motivación de la gente o su motivación del sujeto activo va a ser querer exterminar ese grupo. Habla ya el artículo 101 que es un grupo nacional. ¿Y pues qué es un grupo nacional? Pues básicamente un grupo nacional es como un conjunto de personas que componen una nación. Eso es un grupo nacional. O un grupo étnico es como una colectividad, o es también un grupo de personas que
que comparten una identidad racial o una identidad histórica o cultural o jurídica. Un grupo racial es un conjunto de individuos que se identifican porque poseen características físicas comunes por herencia genética. Ojo, por herencia genética. Del grupo religioso, pues son esas personas que espiritualmente profesan la misma religión o el mismo culto. Y el grupo político, pues ese grupo de individuos que se organizan por una ideología y buscan acceder al poder democráticamente mediante la adopción de algunos programas que busquen favorecer a la comunidad, en teoría, porque sabemos que los grupos políticos no buscan favorecer a la colectividad, sino a particulares personas. Pues tiene que ser un grupo. Busca acabar con ese grupo. Y eso tiene que ser determinado probatoriamente. La Fiscalía General de la Nación en Colombia es la encargada de probar. Es ella la que tiene que probar. Porque sobre todo nosotros, sobre nuestros hombros, descansa una presunción que se denomina la presunción de inocencia. En Colombia todo mundo es inocente mientras un juez de la República no haya dicho lo contrario. Y un juez penal, no cualquier otro juececito. Un juez penal. Y que esa decisión ya esté en firme. No son los medios, no son ni Arismendi, ni Morales, ni ninguno de estos los que condenan a la gente. Son los jueces penales, única y exclusivamente. Y antes la persona es inocente. Entonces les digo, mis doctores, les decía que siempre vamos a buscar que esa persona, y es un deber, es una obligación, que se demuestre que la persona quiere acabar con ese grupo, ya sea político, religioso, racial, étnico o nacional. Se debe determinar que quiere acabar con el grupo. Entonces, si yo odio a los calvos, y eso que ya estoy cerca a pertenecer al grupo, y quiero su eliminación, su exterminio, y para tal fin mato a un calvo, eventualmente podré ser procesado o judicializado por el delito de genocidio. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que no, doctor. Leonid, siempre levánteme la mano y le concedo el uso de la palabra, ¿vale? Pero Vale. cuénteme, de aquí ya para las futuras oportunidades, pero cuénteme, hombre Leonid. Sí, lo escucho, Leonid. Bueno, mientras Leonid se nos conecta nuevamente, ¿qué nos dice Luciana? Bueno, profe, yo digo que no, porque acá en el artículo 101, como lo estaba leyendo, dice que el genocidio tiene el propósito de destruir total o parcial una población, y si tú destruyes solamente pues una persona, no creo que se considere como, o sea, parcial de un grupo, ¿no? Eso sería un homicidio, Sí, no vale, sería un pero- genocidio. Listo, Luciana. Espérame un momentico, ya ahorita, espera que me está llamando la vicedecana, ya espérenme un momentico, a ver, de pronto es algo urgente. Listo, era para ayudar a calificar un examen de Derecho Penal. Pero bueno, entonces nos dice Luciana que no es un genocidio porque yo maté a un calvo y no maté a varios calvos. Entonces la pregunta que yo le hago a Luciana, y en esto siempre, y yo me interesa más
Yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí. De hecho, ustedes de mí no van a aprender casi nada, pero Luciana, ¿cuántos calvos tengo que matar para estar en el delito de genocidio? Pues tú me dices que uno no, porque pues fue solo uno. Pero entonces la pregunta es, ¿cuántos tengo que matar? Pues ese es el problema, que cuántas personas, pues yo podría, o sea, en mi ignorancia lo determinaría así. Si, digamos, una población de calvos, entonces, ¿cuántos conforman esta población? La conforman 5 calvos. Entonces, si tú matas a uno, no es genocidio. Pero entonces, pues yo lo ponderaría, si mata a 3 de los 5 que hay, pues ya sería un genocidio. Listo. Dependiendo de yo lo miraría así, no sé, Vale, la pero verdad. entonces, primero que todo, no coloquemos, la ley siempre nos va a exigir. O sea, la ley es la que nos va a indicar. Entonces, no le agreguemos, cuando ustedes sean congresistas, por favor, ahí sí añadan a la ley, pero ahora no. Entonces, primero, para tratar de, bueno, ya escuchamos a Luciana, gracias Luciana, pero entonces no te vayas a ir porque vamos a resolverlo. Bueno, ¿qué nos dice Andrea Victoria? Bueno, Andrea Victoria se fue también. Janet Arias. Profe, buenos días. Yo diría Préndame que la sí. cámara, Janet. Profe, es que, bueno, ya lo voy a abrir. Pero, aquí yo lo miraría desde el punto de vista que sí podría ser un genocidio dependiendo de la intención que se tenga o el propósito que se tenga, la motivación. Si la motivación básicamente, pero tendría que probarse, o sea, que él mató uno, pero su motivación básica es exterminar a todos los calvos, pero lo cogieron antes de que matara a todos los calvos, pues básicamente yo lo entendería desde el punto de vista del propósito que se tenga. Listo, Janet. ¿Qué nos dice Héctor Manuel? Buen día, profesor. Pues yo considero de que se tendría que tener en cuenta si está matando a la persona solo por el hecho de ser calvo y aparte de eso, si ese calvo tiene una asociación o está asociado o sencillamente es una persona común y corriente o si efectivamente, por ejemplo, tiene una asociación de calvos o un partido político de solo calvos o ahora es un grupo, no sé, social de solo calvos. Entonces, si pertenece a eso, si hace parte de eso, porque la idea realmente del genocidio, según lo tengo entendido, es acabar como con una comunidad o un grupo específico, no con una persona en específico. Entonces hay que entender de que no es la característica que tiene en el momento, sino que esa característica sea común y sea aplicable a determinada situación, a determinado grupo. Antes no. Listo, hombre, Héctor, perfecto. Andrea Victoria. Bueno, profe, pues teniendo en cuenta lo que usted dice, que es como la estirpe, como el linaje, ¿sí? Que es genocidio, ¿sí? Entonces yo pensaría que, pues que a mí me gusta, o sea, yo dentro de mi odio maté a un calvo, ¿sí? Toca aclarar, ¿sí? Toca buscar y tener la plena certeza que esa persona sí mató a un calvo, pero la mató porque lo odia, porque quería, porque está en busca de efectivamente acabar con todos los calvos, que pudo matar a ese y que muy seguramente cada vez que ve un calvo va a tratar de matarlo, de pronto entraría a mirar, yo pensaría que podría ser genocidio si se logra establecer que sí es lo que está buscando él es acabar pues con este grupo de población, de todos los calvos, ¿sí? Vale, O sea, perfecto. ¿Qué nos dice? acabarlos totalmente. Señor. Listo, perfecto, Andrea. Muchas gracias. ¿Quién falta? María Yo, Pilar. doctor. Rocío, cuénteme, Rocío. Doctor, yo considero que sí es genocidio porque tiene una fijación y tiene es específico en determinar a qué persona desea matar. Puede ser genocidio porque esa única persona o ese único calvo puede ser un líder, puede ser de influencia positiva no solo para calvos, sino para otras comunidades. Y al matarlo a él, puede estar intentando evitar que surjan unas ideas. Entonces, para mí sí es un genocidio, aunque sea una sola persona.
Vale, perfecto. Entonces vuelvo con Luciana. ¿Está Luciana? Profe, Espérate. No vuelvo con Luciana y te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú tienes un código penal ahí a la mano, Luciana? sí, señor, lo tengo aquí abierto. Listo, perfecto. Ubícate en el 101, que es el delito que está. Eso te iba a decir. En el 101, ¿cuántos calvos dice que tengo que matar? ¿O cuántas personas del grupo, básicamente? No, no dice. Entonces no le inventemos. Segundo, si yo maté al calvo, ojo, yo soy el procesado. Si yo maté al calvo porque odio los calvos y quiero su exterminio, tú si eres mañana cuando te nombren fiscal general de la nación, bueno, ojalá no, porque, bueno, una fiscal competente, no como el que tenemos ahorita, que dice que va a extinguir el dominio y que se va a quedar con los camiones. Bueno, no sé dónde saca eso. Debe ser que ese señor compró un tamal y destapó el tamal y ahí le salió la tarjeta profesional. Pero bueno. Ese grupo de los calvos, Luciana, tú lo adscribes ¿a qué grupo? ¿Al nacional, al étnico, al religioso, al político? ¿A cuál? ¿Un grupo de calvos? Sí. ¿Es nacional o es étnico o es racial o es religioso o es político? No, pues... Ese no es ningún grupo de esos. Ese no es ningún grupo. Entonces, si yo mato a un calvo, resulta que todavía los calvos no están agremiados, ni políticamente, ni religiosamente, ni racialmente, no. Entonces no podría hablarse de genocidio. Por eso, porque no son grupo. Primero. Y segundo, no se necesita un número mínimo de integrantes del grupo para hablar de genocidio. No. Lo que necesito es, como algunos de ustedes lo indicaban, la intención. Ojo, la intención de matar al grupo. Que se logre demostrar probatoriamente. De hecho, y viene la pregunta, Luciana. Luciana, ¿usted considera que ese delito, el delito de genocidio, podrá cometerse como tentativa? Por ejemplo, tentativa de genocidio, y pongo un ejemplo. Luciana es del Partido Verde y quiere acabar con el Partido Rojo. Quiere acabar y exterminar a los miembros del Partido Rojo, que es un partido político. Luciana, para tal fin, coloca un artefacto explosivo el día de la reunión o de la convención nacional del Partido Rojo. Lo recoloca ya el artefacto explosivo, pero por un error electrónico, ese artefacto explosivo explota 4 horas después que se terminó la convención y no mató a nadie porque ya todos se habían ido. Pero se logra demostrar que Luciana quería acabar con los miembros de ese partido, pero no mató a nadie. Entonces, pensaríamos, en ese caso hipotético, estaríamos ante una tentativa de genocidio. ¿Qué nos dice Luciana? O cualquier otro estudiante. Yo digo que sí, profe. Listo, Luciana. ¿Qué nos dice María del Pilar? Yo creo que sí, doctor, porque estamos frente a un delito de resultado. Entonces, con el mero intento de cometerlo, habría una tentativa de genocidio. Bueno, ojo con lo del mero intento, con realizar actos idóneos e inequívocamente. Actos idóneos que lo lleven a la realización del tipo penal, sí, señor. Vale, listo. ¿Qué nos dice Diana? Diana Arana. Profe, yo creo que sí hay una tentativa de genocidio porque esa persona iba a cometer una acción en contra de un grupo en especial, de que las circunstancias cambiaron ese resultado, ¿sí? Por cierta XY razón, pero sí se iba con toda la intención de atentar, de matar a un grupo en especial. Entonces, para mí esa es una tentativa de genocidio. Espérate, Diana. Señor. Para ti o para cualquiera, ¿cuándo se presenta la tentativa de un delito? Cuando hay una intención de hacer daño, cuando hay un dolo. Espérate. Resulta que tu apellido es Arana, ¿cierto?
Sí, señor. Yo, Nelson Prieto, tengo la intención de matar a Diana. Claro que la tengo. Con esa respuesta que me dio, me da intención de matarla. ¿Solo con eso hablaremos de tentativa de homicidio? Tú me dijiste que con la intención. Y yo tengo la intención de matarte. ¿Solo con eso seré procesado por tentativa de homicidio? No, profe, porque Bueno, ahí ya no, Estoy porque hablando ya con no, Diana. Estoy hablando con Diana, no me interrumpan. Estoy hablando ahí con ya Diana. no, porque no hizo ningún acto para Ah, llegar bueno, a cabo. O sea, entonces, solo es como el pensamiento nomás, pero claro, pues pero nadie entonces puede ser juzgado por un quiere decir pensamiento. esto, Diana, que no solo con la intención. Ok, sí, es Aparte de la intención se necesita algo más, un acto. un acto. A ver, Diana, si yo la quiero matar a usted y digo, la voy a matar con el cuchillo, con un cuchillo. Entonces, primero tengo el pensamiento, lo que ustedes estudiaron con Edgar, que se denomina el iter criminis o el camino del delito. Entonces, primero la ideación. Entonces, primero lo ideo, sí, voy el cuchillo. ¿Dónde lo compro? Lo compro allí en la ferretería. Entonces, voy a la ferretería y compro el cuchillo. Ahí hablaremos de tentativa de genocidio, de homicidio, no de genocidio, sino de homicidio en el caso de Diana. Pues ya fui y compré el cuchillo. O bueno, digamos que la voy a matar envenenada, envenenada. Ya fui y compré el veneno a la farmacia. Ahí hablaremos de tentativa de genocidio. No, porque ahí todavía no ha cometido ningún acto. O sea, ya No, bueno, sí compró el claro que es cuchillo, un acto, fui y o compré el el veneno veneno. sí lo compró. Bueno, lo compró. Pero ¿y qué? ¿Y dónde está la persona a la que le voy a hacer ese daño? Claro, pero entonces sí ve, Diana, que aparte de los actos se necesita algo más. O sea, sí Sí, ve que no es solo, primero, intención, segundo, no es solo acto, porque en este caso ya cometí un acto. ¿Cuál fue? Pues ir y comprar el veneno. Tercero, le digo, venga, Diana, tomémonos un tinto, pero no le he aplicado el veneno todavía. Hablaremos de tentativa de homicidio cuando la invité a tomar el tinto. aún no, porque no le Todavía presté no, atención. todavía no. Ok. Cuarto, Diana se distrae y yo, ¡pum!, le surto el veneno allá al tinto. Y Diana sale y se va. Dice, uy, me cogió la tarde, me fui y no se tomó ni un sorbo. ¿Hablaremos de tentativa de homicidio? Ahí sí, pero ya cambió las No, circunstancias. sí, claro que van cambiando Tengo porque yo le que estoy probar, adicionando. digamos, en Pero algún caso. espérate, Diana, espérate. Okay. Espera. Esa tentativa ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la pregunta ¿es una tentativa acabada o una tentativa inacabada? Inacabada, profe. Inacabada. ¿Y cuándo es acabada? Cuando se logra el objetivo. Pero Cuando cuando se logra logra el objetivo es homicidio, no es tentativa de homicidio, es homicidio. Pues hombre, si yo le di el veneno, usted se lo tomó, pues no seré procesado por tentativa de homicidio, sino por homicidio. Entonces no podemos hablar que la tentativa acabada es cuando el delito se llegue a su fin, ¿no? Porque si el delito se llega a su fin ya no es tentativa. Entonces la pregunta es, estamos hablando de tentativa. ¿Cuándo es la diferencia entre la tentativa acabada y la inacabada? No, profe, ahí sí ya, Ah, ya me bueno. escuchó. Claro, es que eso es lo que yo quería y yo sabía que lo iba a lograr. Esto La todo estaba inacabada fríamente es cuando calculado. está más lejos de cometer la conducta. Claro, es el grado de aproximación, es el grado de Ajá. aproximación. Pero Pero hay entonces a donde yo voy es que la tentativa parte a partir de los actos ejecutivos. Entonces en el iter criminis había primero actos de ideación, segundo actos de preparación y tercero actos de ejecución. Y cuando ya se realicen actos de ejecución, hablamos de tentativa. Antes no. Antes no hablaremos de tentativa. Después vamos a poner un caso fácil, un caso muy fácil en que yo les diré, por ejemplo, yo le pego un tiro a una persona en un pie, ojo, en el pie, y la persona queda herida y se la lleva a la ambulancia y la ambulancia se estrella y a raíz de ese accidente de tránsito se le rompe el otro pie y llega al hospital y el médico se equivoca y la persona muere. Entonces, si yo podré ser procesado por homicidio cuando yo disparé el pie. Y esa persona murió. Pero esos serán casos de los exámenes. No serán casos de ahorita, sino para los exámenes. Pero entonces, volvemos a la tentativa de genocidio. Claro que sí.
Claro que sí, al ser un delito de resultado, el delito de genocidio admite la modalidad de tentativa. Primero. Y segundo, que no se necesita un número mínimo de atentados contra número plural de integrantes. No, lo que se necesita, mis doctores, es que probatoriamente se demuestre que yo quería acabar con ese grupo. Así solo, miren, ¿qué tal que yo odie a los indígenas y quiera acabar con ellos? Y se demuestra probatoriamente que yo quería acabar con ellos, pero dije, bueno, cuanto indígena se atraviese, le voy a pegar un disparo en la cabeza. Y solo le pegué a uno el disparo en la cabeza y ahí me capturan. O sea, no logré materializar más hechos. Entonces, no. Claro, no se podría hablar de que como fue un solo muerto, entonces no es un genocidio. No, claro que sí. No se necesita un número mínimo. Lo que se necesita aquí es lo que se denomina el dolo específico o esa voluntad tendiente a acabar con el grupo o a acabar con parte parcial o totalmente ese grupo. Si lo acabo parcialmente, pues será consumado. Y si lo acabo totalmente, también. Y lo acabo parcialmente con solo la muerte de uno de ellos. Andrea, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, por ejemplo, cuando en casos en donde se ha encontrado, por ejemplo, el señor, que se me olvidó, Garavito, que mataba a los niños, ¿sí? Él también puede ser que haya, o si se llegara a demostrar que de pronto dentro de sus locuras que pasaban en su cabeza, también odiaba a los niños, se podría catalogar como un genocidio, que Si obviamente se lograra demostrar que él los odiaba y que quería su exterminio, sí. Sí, Pero ¿cierto? no siempre que haya muchos homicidios hablaremos de un genocidio. Exacto. La clave es, lo más importante claro. es demostrar que odia a esa población o grupo, a ese grupo de, ok, eso es lo más importante en genocidio. Eso es lo más importante. Ok, muchas Vale, gracias. perfecto. ¿Qué nos dice Laura? Profe, yo quería hacer una pregunta. Cuando la persona que va a cometer el hecho punible, digamos como ahorita estábamos hablando de la tentativa, yo quería preguntarle si de pronto esa persona se llega a arrepentir, ¿también podría ser la tentativa inacabada? Entonces, ¿O le podría pregunto, ser otra circunstancia? a ver, le pregunto a Laura a ver si le entendí. Yo le pregunto para ver si entendí la pregunta. Por ejemplo, yo soy un ladrón y quiero robarme un televisor y entro a una casa y veo el televisor, lo tomo, pero me doy cuenta que un niño en silla de ruedas está viendo televisión y que la única diversión de ese niño es ver televisión y yo me conmuevo y vuelvo y lo coloco en su sitio y me voy. Sería como un ejemplo así, ¿sí, Laura? Sí, profe. Listo. En ese caso, Laura, no hay ni tentativa de hurto ni hurto. No hay nada, nada que ver con el hurto, ¿no? No hay nada que ver con el hurto, nada, absolutamente nada. El hecho de que la persona se arrepienta y que el delito no se cometa por el arrepentimiento, ojo, que el delito no se cometa por el arrepentimiento, no hablamos de la tentativa, sino que las personas suelen confundir el arrepentimiento con lo consagrado en el inciso segundo del artículo 27. Veo que Laura no tiene ahí un código a la mano, ¿o sí? Sí, profe, sí lo tengo. Léeme, por favor, el 27, pero en su inciso segundo. El 27. La tentativa. Pero... En el inciso sería segundo. Cuando la conducta punible, ¿sí? Es desde ahí. Sí, en el inciso segundo. ¿Qué nos ha marcado aquí? Ah, bueno, dice, ¿qué dice? Dice acá, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo, de la señalada por su consumación. No, eso no era lo que sigue. Ah, no, el que sigue no lo tengo.
Dice, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Ojo, nunca confundamos ese inciso segundo con el arrepentimiento. Eso es completamente distinto. Cuando hablemos nosotros de tentativa, doctores, siempre convenzámonos de lo siguiente. Cuando hablemos de tentativa. Primero, la persona quiso cometer el delito. Segundo, realizó todos los actos de ideación, de preparación y empezó actos de consumación del delito. Segundo. Tercero, ese delito no se cometió, ojo, no logró su finalidad o no logró ese final feliz, o lo que ustedes denominan la consumación del delito, no se logró por una circunstancia ajena, ojo, ajena a la voluntad del autor, ajena a su voluntad. Entonces, si yo quiero deshacerme de Laura y sé que Laura no sabe nadar y la lanzo a la piscina, pero la veo allá ahogándose y digo, ¡ah, qué vaina! Venga, la saco. Y la saqué. Pues, ¿por qué se logró? ¿Por qué no se cometió el delito? Pues por una causa que es imputable a mí, porque yo así lo quise. No quise que se cometiera y por eso la saqué. Entonces, aquí no hablaremos de ninguna tentativa de homicidio. Entonces, para hacer, intentó matarme. Sí, intenté matarle, pero eso no tiene que ver nada con el derecho penal. Para el derecho penal no hablaremos de tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque la tentativa siempre parte de la base que el delito no logró su consumación o que no logró llegar al final del delito o que no se logró realizar porque la voluntad de la gente o la voluntad del autor así lo dispuso, como el caso del televisor. Ok, profe. ¿Vale? Qué pena, profe. Usted dijo tres cosas. La tentativa, pues tenía que tener ideación, preparación, ejecución, consumación, ¿sí? Que no se No, consumación no, consumación no. Consumación no, ok. O sea, no llegó a la consumación. No, porque si es consumación no es tentativa. Ok, y la primera, ¿qué fue lo primero que dijiste? Disculpa. Uy, pero lo primero que dije hace cuánto. Sí. Es que ¿Qué dijiste? a mí se me borran Primero, lo que digo. la tentativa no sé qué. Segundo, ideación, preparación, ejecución. Y tercero, que no se cometió su final porque no, o sea, por algunas circunstancias. Ah, pues primero, yo quería cometer el delito, o sea, había dolo de cometerlo, quería cometerlo. Porque a veces uno comete delitos sin querer cometerlos, lo que ustedes estudiaron como delitos culposos, delitos que se cometen por negligencia, impericia, imprudencia o falta de deber objetivo de cuidado. Pero lo primero que tenemos que determinar es que yo quería cometer el delito, pero y quería cometerlo, lo ideé, lo preparé y empecé a ejecutarlo, pero no logré consumarlo por una circunstancia que fue ajena a mi voluntad, ajena a mi voluntad. Ok, muchas gracias. Janet. Profe, ahora sí me asalta una duda. Cuando nosotros vimos con el profesor Edgar, vimos las clases de tentativa y vimos tentativa acabada, inacabada. Vimos una tentativa que es tentativa desistida. Entonces, ahí es donde me asalta la duda. ¿Por qué? Porque yo lo interpretaría como tentativa desistida, la que tú acabas de hablar. Y nos explicó también otra tentativa que se llama tentativa idónea e imposible. Entonces, bueno, digamos que yo los conceptos con él los tenía claros. Bueno, la acabada, la inacabada, pero esa tentativa desistida, acabas de crearme una duda gigantesca. Claro que sí. Y les voy a decir por qué. El doctor Edgar era mi gran amigo, pero el doctor Edgar era o sea, a él le faltaba algo, que era la práctica. Entonces, él todo lo tomaba en los libros. Resulta que la tentativa desistida no es una tentativa. Así se denominan los libros de derecho penal, tentativa desistida. Pero acorde con el Código Penal no lo es. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dice el artículo 27. Miren lo que dice el artículo 27. Siempre vamos a partir de lo siguiente. Y lo voy a leer muy despacio. En su primer inciso dice, el que iniciare la ejecución de una conducta punible, o sea, el que comience a cometer un delito, esto lo vamos a entender más práctico así, el que comience a cometer un delito, mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Quiere decir, el que comience a cometer un delito y las herramientas que utilice
sirvan para cometer el delito, porque si yo quiero cometer el delito de homicidio y me valgo para tal fin de mi pistola de palo, pues no hablaremos de una tentativa porque la herramienta no es idónea. Entonces, el que empiece a cometer el delito, pero utilice herramientas idóneas para poderlo cometer, y ese delito no se puede cometer por una circunstancia ajena a la voluntad. ¿A la voluntad de quién? De quien estaba cometiendo el delito. Ajena a su voluntad. Por ejemplo, tomé la pistola, apunté contra la víctima, mi voluntad era matarla, pero por mi falta de puntería, pues no le pegué, no le di al blanco. Entonces mi voluntad era pegarle, pero por cuestiones ajenas a mi voluntad. ¿Cuál es ajena a mi voluntad? No ajena a mí, ajena a mi voluntad. Pues no le pegué por mi falta de puntería o por lo cegatón pues que soy. Entonces, ahí incurrirá en tentativa. Y nótese lo que dice el inciso segundo. Dice, cuando el delito, o como lo denomina el código, la conducta punible, cuando la conducta punible no se logre consumar, ojo, no se logre consumar, eso es que no se cometió el delito, por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, o sea, doctores, que siempre vamos a hablar de circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Dice, la pena se disminuirá si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirlo, pero siempre partamos que el delito no se consumó por la voluntad del autor. Miren, esto se entiende mejor con un ejemplo. Janet, yo la conozco aquí cuando prenda la cámara, la conozco y nos volvemos enemigos. Y yo quiero matar a Janet. Y dentro de un año me la encuentro en un crucero. Entonces allá ya veo a Janet, yo, ya, aquí nos vinimos a encontrar con Janetcita. Y le digo, venga Janet, venga y contemple la vista que hay a este lado del crucero. Y aprovecho ese momento y ¡fua! La mando allá para el agua, para el océano, para que se la coman los tiburones. Y me voy. Yo no espero a que Janet muera, sino me voy. Ya logré mi cometido para mí. Me voy. Pero yo llego a mi recámara y me pongo a pensar, yo como que la embarré, yo no debía haber matado a Janet. Yo voy a ir a avisarle al capitán de ese navío, de ese barco, para que le lancen un salvavidas a la muchacha y la salven. Entonces voy y le digo, señor capitán, mire que yo lancé a una mujer por la borda del barco, pero por favor para que esté pendiente y mande unos salvavidas o un bote. Y él dice, no, ya la salvaron. Ya la salvaron. Antes de que usted me dijera, ya otro la salvó. Otro se dio cuenta de lo que usted hizo y la salvó. Entonces, mírese lo siguiente. ¿Ese delito no se cometió por una circunstancia ajena a mi voluntad? No. No fue ajena a mi voluntad porque otro lo vio y la salvó. Lo que pasa es que yo hice algo después, pero ellas ya la habían salvado. Entonces, siempre partamos de la base que el delito no se consuma por un delito, por una circunstancia ajena a mi voluntad. Así yo fui y le dije al capitán, pero resulta que antes de que eso pasara, ya habían salvado a Janet. Ya la habían salvado. Entonces, ahí es la tentativa, pero entonces la tentativa, eso es lo que se denomina tentativa desistida. Esa es la tentativa desistida. Pero nunca hablemos de la tentativa desistida como que la persona desistió. No, nótese que aquí yo fui, pero fui y le dije al capitán, pero ya te habían salvado antes. Con el ejemplo queda mejor comprendido, Janet. No. O sea, siempre te salvaron por una circunstancia ajena a mi voluntad. Fue ajena a mi voluntad. Exacto. Pero yo realicé algunos actos posteriores. Fui y le avisé al capitán, pero ya te habían salvado 5 o 10 minutos antes, ya te habían salvado. Entonces, esa sería la desistida. Esa es lo que se denomina por la doctrina desistida. Pero no tiene que ver con que yo desistí y como desistí, el delito no se consuma. No, no es eso. Y por ejemplo,
Pero sí es, y la inacabada. No, porque es que la acabada No. y la inacabada tienen que ver es con el grado de aproximación. Por ejemplo, si yo le disparo a Andrea, si yo le disparo y el disparo, y le pego el disparo, pero usted la lleva rápido la clínica y la salvan, pues hablamos de una tentativa de homicidio, ¿cierto? Pero de una tentativa acabada, porque realicé todos los actos idóneos. Pero si yo también en ese caso saco la pistola y le disparo, pero se me engatilla la pistola y no logro darle ningún disparo. Entonces esa es la tentativa inacabada, porque no logré, miren que el grado de aproximación fue distinto. En uno fue muy cerca el grado de aproximación porque la herí, la socorrieron y la salvaron, y en el otro ni siquiera la herí. Ok, entonces en la inacabada es que alguien, o sea, yo sí quería matar a esa persona, pero alguien... No, la acabada, espérate, la acabada o la inacabada, la acabada o la inacabada hablan del grado de aproximación al que el delito se consumara, solo eso. ¿Es grado de aproximación? Sí, del grado de aproximación. Ok. La decidida es que de todas maneras, yo hice algo para tratar de prevenir el delito, pero antes, ojo, antes no se había consumado el delito, fue por otra circunstancia, por otra cosa. Aquí se le va a dar un premio a este tipo que lanzó a la vieja al barco, se le va a dar un premio porque fue y le dijo al capitán, pero de todas maneras a ella ya la habían salvado antes, no fue, a ella la salvaron no por lo que hizo la persona que la arrojó, sino porque otro ya se había percatado y le había lanzado el salvavidas. Ok, gracias. Vale. Bueno. Espero que sea de su agrado esta clase. Siempre va a ser así, siempre va a ser con casos, siempre va a ser tratando de despejar todas las dudas. Esta tarde les dejo la sentencia para que la vayan leyendo, una sentencia que necesito que tengan leída para el día viernes sobre homicidio agravado más que todo, que de aquí al jueves lo vamos a ver, y el viernes hacemos un pequeño taller sobre eso. Doctores, muchas gracias, me alegra conocerlos y nos vemos mañana y un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, profe, que tengan un feliz día. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor.